Boas tardes. Imos comenzar porque senón xa empezamos a acumular demasiado retraso. Moitísimas gracias, non? Moitísimas gracias a todos, a todas as persoas que viñestes hoxe hasta aquí, porque momentos, non, como os que está vivindo Verín, eu penso que isto demostra que Verín está vivo e que merece seguir estando vivo, non? Actividades como esta pois xustifican moitas máis, non? Que podamos decir que Verín sigue en pé. Imos empezar as terceiras xornadas de novela negra da Biblioteca Pública Municipal de Verín e, polo tanto, hai que agradecer á Biblioteca, ao Concello de Verín, a sensibilidade pola cultura, a sensibilidade por actividades como estas, agradecer tamén pois aos ponentes, non? As persoas que viñeron hasta aquí, hasta Verín, para contarnos unhas cousas extraordinarias, para contarnos non a materia da que están feitos os soños, sino a materia das que están feitas os pesadelos, non? Deso imos falar da negrura moitas veces da natureza humana e tamén das luces, tamén das sombras que moitas veces a rodean. Pero nesta ocasión ímolo facer afortunadamente de primeira man, porque as persoas que están aquí connosco para facer este relato non son precisamente uns calquera, son persoas que teñen vivido de primeira man, que teñen experimentado de primeira man, que teñen coñecido esas tripas de todo ese mundo moitas veces truculento, pero tamén do que temos moito que aprender. Vou dar paso á intervención da señora conselleira de Cultura do Concello de Verín, Emilia Somoza. Concelleira, que dicen con ese? Foi un seseo así inesperado. Concelleira de Cultura. Bueno, moi boas tardes, señoras e señores, e benvidos a estas xornadas organizadas pola Biblioteca Pública Municipal de Verín, adicadas nesta ocasión á novela negra, e xa na súa terceira edición e baixo o título Personaxes de novela. O normal sería esperar que nos falaran dos personaxes e das novelas negras, pero como xa estamos tan acostumados, a nosa biblioteca nunca se conforma con un traballo ao uso, e sempre lle vai dando unha volta máis de rosca, e neste caso non se iba a conformar con menos. Así que nos trouxo aos personaxes da novela negra, sí, pero non os ficticios, trouxo aos personaxes reais. Nestas xornadas iremos da man de personas das que a súa profesión é a realidade da que nace a novela negra. Sumerxiránnos en casos, en anécdotas, en vivencias que nos trasladarán moito máis alá da novela, a mesma vida, pois é ben sabido que a realidade en moitos casos supera a ficción. A profesión dos nosos convidados é imprescindible para o funcionamento de cada día. O médico forense, o xuíz, o comisario, pero tamén para o escritor da novela negra. Nestes 2 días teremos a oportunidade de coñecer estas profesións polo miúdo. Non podo deixar de pasar esta oportunidade de felicitar a nosa biblioteca polo gran traballo que está realizando, polo cual non deixa de recibir premios, mencións e louvanzas. Decir que como veciña concelleira de Verín sinto un enorme orgullo de poder formar parte deste momento. Penso que cada acto non só é un traballo, senón que é un soño realizado con moita dedicación e moito cariño. Isto non é propio da biblioteca, senón dos seus responsables, Vicente e Aurora, que son os que poñen o seu sentido e o seu sentimento. Con esta dedicación e con este mimo tamén escollen os seus convidados e colaboradores para os seus eventos, que eles chegan a ser como un espello de cuanto estou a decir ahora mismo, como cos que contamos esta tarde nestas xornadas tan especiais da novela negra. Moitas gracias por compartir e estar a don Miguel Losada, a don Enrique Leo Calviño, a don Fernando Serrulla Rey, a don José Antonio Vázquez Taín, don Pedro Feijóo Barreiro, e, como non, a todos vostedes pola súa presencia e a súa atención. Moitas gracias e espero que sean do seu agrado.
Moi ben, moitas grazas. Saudamos tamén, agradecemos a presencia ao secretario de Cultura, o director xeral de Políticas Culturais. Como que secretario de Cultura? O sea, isto é un complot, o que? Porque ese outro día xa o degradei, non? Xa lle chame secretario, non me din de conta. Hoxe ascendo a Emilia a categoría de conselleiro. En fin, non é el Club de la Comedia. En fin, moitas grazas, Anxo Lorenzo, por compartir estes momentos con nos. Imos presentar xa a Enrique. Bueno, ten que decir unhas palabras, non? Pois xala. Ben, moi boas tardes a todos e a todas, e desculpade a tardanza en chegar, estas cousas que pasan ás veces cando un se move de sitio a sitio, pero bueno, estou encantado en todo caso de poder estaros aquí neste acto de inauguración destas xornadas de novela negra en Verín. Señor alcalde, concelleira de Cultura do Concello, en fin, é un placer estar aquí, e o que teño que facer é primeiro darlle os parabéns ao Concello de Verín pola iniciativa, por estas xornadas. Creo que o Concello de Verín, entre outras cousas, estades especializando en xornadas vinculadas coas letras de enorme interese, esas xornadas de novela histórica, estas que empezan de novela negra, e por suposto tamén a todos vostedes por estar, a todos e a todas por estaros aquí neste acto, coa capacidade de convocatoria que ten esta actividade, o Concello de Verín, e desde logo todo o que se move alrededor da novela negra. Eu, como director xeral de Políticas Culturais, o único que teño que decir, o que me toca dicir, é que estamos ante unha, como ben sabedes, ante un xénero, hoxe repasando así algunhas notas, algúns falando subxénero da novela negra, xénero, subxénero, ou o que teña que ser, en todo caso, unha das partes da produción no ámbito das letras, no ámbito da novela, que ten cada vez maior presenza nos catálogos das editoras, nas preferencias tamén dos lectores e das lectoras, e por suposto tamén, como non podía ser de outra maneira, nos andéis das bibliotecas públicas e das bibliotecas escolares. É dicir, unha parte, algo que hai uns cantos anos, eu recordo perfectamente a primeira novela negra que lín na miña vida, no ano 84, unha das grandes novelas da literatura galega, aquel Crime en Compostela de Carlos Reigosa. Daquela, ano 84, unha novela negra para min era unha rareza, era un xénero, un tipo de novela non habitual, existía, por suposto, pero como novela, como romance, como narrativa, a verdade é que era bastante pouco usual. E resulta que agora, moitos anos despois, obviamente, tampouco vou dicir outra cousa, atopámonos con que a novela negra é unha parte, a novela negra policial, como queramos chamar e denominar, é un dos xéneros importantes, e un xénero que precisamente tamén na literatura galega está perfectamente presente e moi ben representado, ademais, por escritores, por escritoras tamén, que producen e que están nestes últimos anos. Bueno, temos a Pedro Feijóo, un exemplo evidente do que estou a dicir, ou a Domingo Villar, outro escritor de referencia do ámbito da novela negra en Galicia, desde Galicia, desde a literatura galega, como digo, que ocupan espazo, que teñen moitísima interacción tamén con outros ámbitos da creación, como pode ser o audiovisual, obviamente, tamén en algúns casos no ámbito escénico, e polo tanto un xénero que non é en absoluto menor, é un xénero da narrativa, pero un xénero que, en todo caso, que, como digo, non é menor, é que a literatura galega, tanto de escritoras galegos como en galego, están nos dando, creo que a todos, moitísimas alegrías, as editoras en primeiro lugar, por suposto, como non, os autores e as autoras tamén, pero en xeral tamén a todos os lectores e lectoras que nos gusta este xénero, e que nos gusta, por suposto, a lectura e a literatura. Así que parabéns pola xornada, señor alcalde, concelleira, parabéns tamén a todos os veciños e veciñas desta comarca de Verín e da comarca de Verín por estar hoxe aquí, e bueno, por suposto a todos os relatores, a todos os participantes nestas xornadas, que é un programa tremendamente atractivo, e agardo que guste e que podamos disfrutar todos. Muchísimas gracias.
Penso que ahora sí que lle toca a Enrique, non? O alcalde ainda. Pois é verdad, se está no programa é que é verdad. Tú non cobras hoxe, non terías pensado, verdad? Bueno, menos mal. Boas tardes a todos. É un placer para min darvos a benvida un ano máis ás Xornadas de Novela Negra. Esta, como sabedes, é a súa terceira edición. Durante este tempo, a asistencia de notables e destacados profesionais como don Carlos Fernández Sueiro, membro da Guardia Civil, dos Axentes Judiciais, ou sempre disposto o noso querido Dr. Serrulla, así como escritores da talla de Domingo Vilar, Diego Ameixeiras ou Carlos González Reigosa, contribuíron a facer destas xornadas un espacio de reivindicación por nosos autores galegos. Desta volta, temos o privilexio de contar novamente con expertos de reconocido prestixio, que compartirán con todos nós a súa experiencia e bo facer. Non podo máis que agradecer a presencia e disposición de Enrique León Calviño, que non sei se sabedes, pero é de Verín, comisario de Policía, don Fernando Serrulla, que se dixen antes, don Xosé Antonio Vázquez Taín, xuiz e escritor, e don Pedro Feijó Barreiro, escritor de novela negra. Isto todo non se fai sol, colabora muchísima xente. Entonces, quero lle dar as gracias públicamente, primeiro a Aurora e a Vicente, que lle dedican muchísimas horas, pero tamén temos unhos axudantes, como son Orda e Ver, Electricidade Fragus, a floristería Lirios, que desta vez pasouse un pelo, pero bueno, a imprenta Imagina Máis, un estudio creativo, Losada Rotulación, o Retiro do Conde, Ordenadores Verín, Panadería Germán e a Adega Triai. Isto é como responso, hai que facer. Moitas gracias a todos por acompañarnos e agardo que disfrutedes deste viaxe onde o misterio, as tramas policiais e a linguaxe do crimen nos permitan alternar entre a ficción e a realidade. Muchísimas gracias. Así, ¿no? Bueno, vedes que eu tiña gana de meterme en cariño. Bueno, en fin, penso que ahora sí que lle toca a don Enrique León, dunha vez, non? Dunha vez xa, non? O que? Así que, por favor, Enrique, veciño de Verín, é unha das persoas quero recalcar eso, non? Un veciño de Verín, unha das persoas que ten tido baixo a súa responsabilidade unha boa parte da historia recente de Galicia. Razón de que son de Verín, volver a Verín a darvos unha conferencia sobre drogas é impresionante. Na miña vida pude pensar que podía suceder isto, sobre todo porque ademais porque chego aquí e non vexo máis que amigos impresionantes, desde Pilaruca, Manolo Mariño, Juan Manuel Jiménez, Eduardo Castro, Agustín Edolli, todo Dios, teño infinidade de amigos, por lo tanto estou abrallado, de verdad, estou abrallado. Entón non me queda máis remedio que agradecerlle ao alcalde e a concelleira de Cultura que organicen estes actos e a Aurora e a Vicente de forma especial que pensaran en min para vir aquí a falarlles un ratiño sobre o que foi a miña profesión durante 40 e tantos anos.
sí que o que lles vou a pedir é que non en cuanto empece a falar da profesión vou a falar en castelán, non é porque non fale galego, porque sí, falo desde pequeniño, pero as cousas relacionadas ca miña profesión expresome mellor en castelán. O sea, é lógico hasta certo punto, porque toda a vida que do meu traballo foi desenrolouse en castelán en castelán, e así todos os atestados eran en castelán. Agora pouco a pouco a cousa vai cambiando, pero bueno, pídolles que me perdonen porque vou a falar en castelán de aquí en adiante. Eu cheguei a Villagarcía de Arosa no ano pois fai o día 26 deste mes, pasado mañana. Fai 50 anos que cheguei a Villagarcía. Esa viña de Barcelona, pero bueno, cheguei a Villagarcía. Villagarcía era unha balsa de aceite, non había nada, era maravilloso, era un pueblo maravilloso, precioso, bueno, eu non o conocía, fun para ali o primeiro día que cheguei, ocorriu ir ao cine, de verdad que levei unha depresión alucinante. Salín do cine era a finales de enero, día 26, salín do cine caían as lágrimas. E eu que fixen na miña vida desde Barcelona vir para aquí. Non había un alma polas rúas, entón, pues, bueno, pero pouco a pouco fume acostumbrando, sobre todo porque aos 3 días conocín a unha rapaza ali e depois casíme con ela ao ano seguinte, o sea que a partir de aí xa a cousa xa foi de éxito, non? Ben, en as actividades relacionadas co contrabando de tabaco se vienen realizando en Galicia desde los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX. Este contrabando acabó convirtiéndose en el modus vivendi de un gran número de familias, en especial las que tenían su domicilio en aquellas zonas, en las zonas costeras. Tengan ustedes en cuenta que Galicia cuenta con aproximadamente unos 1.500 o más kilómetros de costera. Además, el contrabando de tabaco se convirtió también en el sustento de muchas familias. Era un modus vivendi que ayudaba a terminar el mes para las personas que contribuían en él, a hacer las descargas de las cajas de tabaco, no para los grandes contrabandistas, que esos lo que se hacían eran multimillonarios, se hicieron multimillonarios. Y además ocurrieron otros factores muy importantes en el desarrollo de esta actividad del contrabando, o sea que era unas, como les dije antes, unas de carácter geográfico, como la especial orografía de las costas gallegas, que bueno, tienen una cantidad de accidentes geográficos tremendos y facilitan de esa forma la ocultación y sobre todo de las embarcaciones de poca eslora y la ocultación de los alijos. Y sobre todo porque los pilotos de las planeadoras de la zona de las Rías Baixas eran unos auténticos fenómenos, eran los Fitipaldis de la navegación en este tipo de embarcaciones. Se conocían las rías como la palma de su mano, sabían dónde estaban todos los sitios en los que se podían ocultar para poder burlar a los que los reprimían, naturalmente, a los que los perseguían, que en aquel caso eran las lanchas, los únicos que tenían lanchas para perseguirlos eran Vigilancia Ciudadana, era el servicio dependiente y sigue siendo lo dependiente del Ministerio de Hacienda. Luego se creó una economía sumergida, que ahí empiezo yo a no estar de acuerdo con lo que se dice en muchas ocasiones. La economía sumergida que se creó alrededor del contrabando de tabaco, en aquella zona creó muy pocos puestos de trabajo, muy pocos, poquísimos. El dinero que se obtenía de esa actividad ilícita lo que hacía era irse a paraísos fiscales, o bien a otros lugares de España, como por ejemplo se fue mucho dinero para emplear en la construcción en Canarias, pero en aquella zona
era difícil encontrar una fábrica o algún sitio, una empresa que crease puestos de trabajo autóctonos. Y, sin embargo, lo que sí generaba era una cierta competencia desleal. Por ejemplo, se quejaban mucho en aquella época los que tenían vendedores de coches, vamos, los concesionarios, en una palabra, los concesionarios de coches, porque ellos decían que los contrabandistas ponían tiendas de venta de coches o empresas de venta de coches y no los vendían más baratos, porque no se lo permitía la fábrica que les daba la concesión. Pero, sin embargo, tenían una triquiñuela a través de la cual podían ganar más dinero y blanquearlo, sobre todo. ¿Cuál era? Todavía el blanqueo de capitales en aquel momento todavía no estaba, ni mucho menos y lo que hacían era que vendían el coche al precio oficial, sin embargo, el coche viejo que entregaba a la persona que iba a comprarlo se lo duplicaban el valor, lo que le pagaba cualquier concesionario legal eran todos, porque ellos también eran legales, pero cualquier concesionario que actuase de acuerdo con las normas legales, pues ellos lo duplicaban. Bueno, este tipo de actividades, a consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución en el año 1978, adquirió un bulo impresionante. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues que el contrabando de tabaco no era delito. En ese momento no era delito, era una infracción tributaria y se castigaba con penas pecuniarias, con multas, pero se podía castigar también a través de los tribunales provinciales de contrabando con penas privativas de libertad, pequeñas, pero que les imponían los tribunales provinciales de contrabando, del que formaban parte los delegados territoriales de Hacienda, el gobernador civil y determinada serie de funcionarios. Bueno, pero esto, claro, al aprobarse la Constitución, entró en vigor el artículo 25 de la Constitución, que dice que la Administración civil no puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen la privación de la libertad de las personas. No se puede. Entonces, a partir de ese momento, cualquier pena que implicase esa privación de libertad solo puede ser impuesta por jueces o tribunales de justicia, es decir, el principio de seguridad jurídica, que hoy en día aparece ya recogido incluso en el Código Penal, en el artículo 3, en el Código Penal vigente. Bien, pues al quedar anulada esta insólita actividad, la de que pudiesen ordenar penas privativas de libertad determinadas autoridades administrativas, al quedar, entonces apareció un limbo, un momento, una época en la que, por un lado, no se podían imponer penas privativas de libertad, por otro, era muy difícil cobrar las multas las sanciones pecuniarias que se les podría imponer a los contrabandistas, por una sencilla razón, porque ellos lo que hacían era tener un testaferro a nombre del cual ponían todos los bienes. Yo puedo decirles que, por ejemplo, en el año 82, cuando hicimos la primera gran operación contra el contrabando de tabaco, es decir, cuando empezó a ser el delito, una de las familias que se dedicaban al contrabando a gran escala, que se llamaba Arroz, que el arroz era la primera letra del nombre de cada uno de los tres componentes, que eran Ramiro Olegario y Sito Miñán. Y bueno, pues estos, en 8 o 10 meses que duró la investigación que hicimos nosotros, llegaron a mover 6.000 millones de pesetas. Pero los 6.000 millones de pesetas nos movieron a través de un chico de allí, de la zona, que fuimos a buscarlo a su casa. Estaba echando en una leira y tiene que venir con nosotros. ¿Está usted detenido? ¿Por qué? Dice, porque tengo una cuenta usted ahí en un banco que se movieron de contrabando 6.000 millones de pesetas. Se quedó mirando para nosotros y dice, ¿pero eso qué? No sabía lo que era. Era un poquito retrasado, el pobreño. Era tal. ¿Pero eso qué? 6.000 millones de pesetas. ¿Ustedes de qué me están falando? No sabía lo que era. Y a través de esa cuenta, claro, eso, gracias a Dios, se acabó. Hoy ya se crearon leyes, se establecieron leyes en las que se fue primero castigando
el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, después blanqueo de capitales procedentes de delitos graves, ya no solo del narcotráfico, y después de otro tipo de delitos y al final incluso de las faltas, cualquier tipo de blanqueo de capitales, pero se lo explicará mejor el juez Tain, que es un técnico en la materia. Esto, pues así fue la cosa. Entonces se creó un ambiente que era impresionante hasta el año 1982 que se aprobó la primera ley penal de contrabando. Porque allí, yo les puedo explicar contar a ustedes que era alucinante lo que se veía. Se veía gente con cajas de cartón, de calzado, llenas de billetes de 5.000 pesetas o de 1.000 pesetas, buscando al contrabandista de turno. Oye, mira, tú que yo te conozco, por favor, inviérteme eso en el negocio al que te dedicas. No te preocupes. En el pecado tenían la penitencia, la mayor parte de ellos, porque el contrabandista de turno que cogía el dinero a los 8 o 10 días o 15 días le decía: oye, a operación salió mal, cogieron nuestro barco, cogieron a mercancía, no le habían cogido nada, pero se quedaban con el dinero. O sea que aún en ese aspecto y tal. Pero bueno, esa era una anécdota. Pero porque lo que sí es verdad es que se movió dinero a mansalva. Entonces, claro, el Estado no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto. Y empezaron a dar, porque claro, el dinero que perdía en tasas o en impuestos del tabaco el Estado era impresionante, era ingente, unas cantidades ingentes de dinero. Y luego después había otra cosa, que además que se vendía el tabaco como si fuese lo mejorcito del mundo. Y el tabaco que se vendía era el tabaco que los americanos desechaban, porque había pasado de cupo, había caducado para ellos, y ellos, la Reynolds, era la empresa, la principal fabricante de tabaco, lo ponía en el circuito del contrabando, a través de una serie de personajes que vivían en Suiza, en Bélgica, tal. Todos esos eran los que movían los grandes barcos de cajas de tabaco y que se los vendían a los contrabandistas gallegos, en especial, también a vascos y tal, pero sobre todo con los que nosotros más tratamos fueron con los gallegos. Allí empezó a desarrollarse esa actividad, y lo que sí se hizo pues fue en el año 82, 83, autorizados por un juez que había en Cambados. En aquel momento Villagarcía no era partido judicial, dependíamos de Cambados, y un juez que hoy es magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y que antes de serlo, hasta hace unos meses, fue presidente de la Audiencia Provincial de Coruña. Es José Luis Sebane Spiegelberg. Ese fue el primero que de verdad le puso el cascabel al gato del contrabando. Fue el que nos autorizó, nos animó y el que nos apoyó en todas las investigaciones que hicimos. Algo como hizo después el amigo Tain con el narcotráfico. Pues esa fue la operación. Claro, se hizo la primera operación que se hizo contra el contrabando de tabaco. Eso al final acabó en la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Central, de Instrucción número 3, que era el Juzgado de Delitos Monetarios, porque se llevó como delito monetario, más que como contrabando de tabaco. Así fue, pero claro, al final España entró en el mercado común, en la Unión Europea, y automáticamente se quedó esa gran operación que se había montado durante varios años, se quedó absolutamente en nada, a tal extremo que nosotros desde la Audiencia Nacional nos había llamado una fiscal diciéndonos, les llamábamos para decirles que vamos a pedir el sobreseimiento, el archivo de esta causa, porque al final el trabajo es tremendo y no va a quedar en nada, a consecuencia de que, bueno, entramos en la Unión Europea y todos los responsables de esto, pues claro, son europeos, y no se desapareció el delito de contrabando al desaparecer las fronteras interiores, claro. Nosotros le dijimos, yo recuerdo que le dijimos a esta señora, a la fiscal, bueno, la mayor parte de los responsables de este movimiento de tabaco no están en la Unión Europea,
viven en Suiza todos. Se quedó callada y dijo, bueno, es una cuestión de economía procesal. Los que ustedes digan que son los que mandan, ¿no? Pero la verdad es que no, pero así quedó la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que él empezó a los contrabandistas de tabaco, unos se fueron, otros continuaron el tabaco y un tercer grupo muy numeroso y los más lanzados, los más tal, pues esos se dedicaron al narcotráfico. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque aquella operación de contrabando de tabaco en el año 82 fue impresionante. Se cogieron toda la documentación de todas las familias que se dedicaban al contrabando, pero y tabaco muy poco. Creo que el tabaco se había cogido un camión de cajas, pero para hoy una barbaridad, pero para aquel momento era nada, era poquísimo. Pero sí lo que se cogió fue toda la documentación y se pudo demostrar cómo se dedicaban a eso todas las familias, estas familias que nosotros estábamos investigando. Y eso fue lo más importante, pero quedó intacto, absolutamente intacto, su poderío de transporte marítimo. Se quedaron intactos los barcos nodrizas que traían las cajas de tabaco desde Amberes o hasta las costas gallegas. Se quedó intacto todas las planeadoras, que no se intervino ninguna porque no teníamos medios para hacerla. Y entonces pues todo eso quedó intacto. ¿Qué hicieron? En cuanto pudieron recomponerse los que se dedicaron, a los que dieron el salto cualitativo al narcotráfico, lo que hicieron fue empezar los contactos con los colombianos que estaban en las cárceles españolas. Los pusieron en contacto con los grandes capos de los cárteles de sudamericanos y ahí empezaron a traer. Al principio les daban una determinada cantidad, poca, para ver si les salía bien. Salía bien la primera, de ahí en adelante, oye, busca un barco porque la próxima que llevas es de 1000 kilos por lo menos. Y así empezó el salto al narcotráfico. Claro, esto es un problema, dirán ustedes, el narcotráfico es algo mucho más peligroso, es jugar con la vida de las personas. El tabaco también, pero más lentamente, ¿no? O sea, no es lo mismo desde ese punto de vista de peligro para la salud, no es el mismo. Yo no digo que el tabaco no sea malo, de hecho yo dejé de fumar hace 35 años por lo menos, pero la droga es mucho peor, sin duda alguna. La droga es mucho más perniciosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cuestión de ética personal. Si estos señores les importa un bledo poner en peligro la vida de las personas por la ambición de ganar dinero, tengan en cuenta una cosa, que por ejemplo en este momento el kilo de cocaína en Sudamérica y tal se está comprando, creo que a 2.000 o entre 2.000 y 4.000 dólares el kilo. Aquí pasa a valer de 20 a 24.000 dólares. Claro, con ese 5%, 5 por 4, 20, ¿no? 5 veces, no 5%, es 5 veces su valor. Claro, entonces es una cuestión ya de ética, es una cuestión de decir, bueno, yo no me importa, hombre, no me importa nada que la gente se muera consumiendo cocaína, pero lo que sí me importa es hacerme de oro. Y esta fue la cuestión. Así empezó el tráfico el narcotráfico, sobre todo en Galicia. Esto fue una situación que todavía dura, porque yo siempre digo lo mismo. Yo para mí está clarísimo que mientras haya demanda, va a haber oferta. Si hay gente que consume cocaína, va a haber alguien que la ponga, que se la facilite, sin duda. La cocaína, el tráfico de cocaína concretamente, que es lo que principalmente se hace por Galicia, sin duda es un tráfico que da una cantidad de dinero
muy grande, muy grande. Entonces, claro, es una cuestión de no se juegan la vida, hasta se juegan la libertad. Estos individuos se juegan la libertad, se juegan la libertad porque no tienen escrúpulos. Entonces, yo también siempre lo digo, cuando escribáis una novela, y por aquí hay alguien que además de que es polifacético, además de escribir, hay que tener en cuenta que eso se hace más que nada en las series, porque la novela es como es, se escribe como es y normalmente se ajusta a la realidad, pero viene una serie, se hace una serie y aparece un personaje al que se le encumbra como si fuese un benefactor de la sociedad. Y no es verdad, para nada es benefactor de la sociedad un narcotraficante, para nada. Eso es lo que quiere él aparentar. Y compra un equipo de fútbol o se hace presidente del equipo de fútbol, si tiene gente que trabaja con él y tiene familia que necesita una operación, no tiene dinero, no te preocupes que eso corre de mi cuenta. El Pablo Escobar Gaviria llegó a ofrecerle al gobierno colombiano hacerse cargo de la deuda exterior del país. Lo que se creó levantó una cárcel y le dijo al gobierno: yo voy a la cárcel, ustedes me condenan, voy a la cárcel, pero la cárcel la hago yo. Y todo lo que hay dentro de la cárcel son funcionarios que están a mis órdenes. O sea, cosas de esta... claro, y aquí, gracias a Dios, no fueron capaces de llegar a esa situación, bajo ningún concepto. Y no fueron capaces porque tuvimos la suerte, se hizo el trabajo en todos los aspectos, legislativo, ejecutivo y policial. Se hizo un trabajo lo suficientemente amplio como para que efectivamente cogiesen miedo. Yo siempre lo digo, el Estado tiene es el potestatario de la capacidad del castigo legal, y debe de ejercerlo si es necesario. Debe de ejercerlo, aunque ahora esto no suene muy bien, pero el Estado tiene que ejercer esa capacidad de castigo, porque si no, castigo de acuerdo con las leyes, ¿no? O sea, unas penas impuestas por tribunales o por jueces y tribunales de justicia, pero tiene que ejercerlo, si no el ejemplo es nefasto. Y luego llegó un momento en que se hablaba de la sicilianización de Galicia. Jamás, nunca sucedió eso, jamás. Fuimos capaces de parar esa situación y no para nada entonces así se pasó, como lo decía, del contrabando de tabaco al narcotráfico. ¿Qué pasa? Que el narcotráfico no se acaba porque hay gente que lo consume, sobre todo la cocaína y el resto de las drogas, pero por eso no se acaba. Por eso hay que tratar de poner contra él el mayor esfuerzo posible y tratar de que ese daño sea el menos posible. Yo creo que eso para mí es lo más sobresaliente. Luego, sistemas de introducción de la cocaína a través de Galicia. En la mayor parte de las ocasiones, en el 90% más de las ocasiones, es todo por vía marítima. Bien sean barcos de un solo viaje, que compran barcos que están de desecho, que no sirven para nada, que vienen jugándose la vida en ese barco porque terminan el viaje y lo hunden, ¿no? Bueno, pues de hecho, en más de una ocasión, los tripulantes de ese barco no le quedó más remedio que llamar por teléfono para que fueran a ayudarles. Allá fue el barco de vigilancia aduanera y los detuvo, naturalmente, pero por lo menos salvaron la vida, porque estaban en las últimas. Esos son los barcos de un solo viaje. Luego están los barcos mercantes, bananeros, por ejemplo, que al mismo tiempo que traen su mercancía legal, traen un alijo de cocaína perfectamente camuflado. Bien, esos son normalmente barcos bananeros.
Luego después están los pesqueros, los barcos pesqueros. Hubo una época en que en Galicia se decía que cuando fue la reconversión de la flota, que nos obligó, la flota pesquera, que nos obligó la Unión Europea a esa reconversión, precisamente porque la flota española era la más grande con mucho de cualquier otra de los países de la Unión Europea. Entonces lo que se hizo era hay que reconvertir esos barcos y hacer unos barcos de mayor calado, y daban unas subvenciones. Entonces en ese momento empezaron a quejarse diciendo que bueno, que a consecuencia de eso, que no había pesca, que la pesca era mucho más problemática, mucho más difícil. Entonces decían, bueno, venía un cliente por ahí y decía, ¿tú quieres tu barco, que ganar dinero con tu barco? Sí, pues tú vas a donde yo te diga, coges allí unos paquetes que te van a bajar desde un barco nodriza, los traes para aquí y te ganas una serie de dinero. Claro, les salía bien, entonces empezaron a tal, pero no era verdad, no es verdad, no, eso no es verdad. En los barcos, yo estuve en el Parlamento gallego, un parlamentario de Cambados, que Paco Trigo, hizo un estudio y yo le pedí el estudio y era el barco que sabe a pescar y pesca gana dinero. No tiene por qué dedicarse a ninguna otra actividad. Luego después entraron en funcionamiento los contenedores, que siguen funcionando de la misma manera. Es decir, los contenedores lo que hacen es, les meten el sistema de gancho ciego. El gancho ciego es un contenedor, o sea, una persona que tiene confianza con alguien de la aduana o de los servicios encargados de control de estas actividades, y dice, bueno, yo tengo un TAP, puedo meter ahí, bueno, pues mira, primero te vamos a meter en ese contenedor pues 50 kilos en una mochila o lo que sea, tal. Tú toma la llave del contenedor, los que se hacen para sellar los contenedores estos, y rompes el precinto, y luego tienes otro precinto, rompes el precinto, sacas la mochila y te llevas los 50 o los 100 kilos y le pones el precinto. Si esa operación sale bien, en la siguiente en ese contenedor van 1000 kilos también. Y ese es el sistema de gancho ciego. Luego después vinieron, pues, como les decía antes, los pesqueros, y al final pasa como las entradas ilegales en España. La mayor patera que hay en España es el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas. La mayor patera es por donde más extranjeros entran. Y esa fue la cuestión. Luego después, veleros, y yo les voy a mostrar unas fotografías para que vean ustedes de lo que les estoy hablando con un poco de tal. Primero, estas... A ver. ¿Está abriendo? Sí. Sí. Esto que les voy a enseñar son paquetes de cocaína. Una vez que se les quita el envoltorio en el que vienen, si sale, lo mismo. Ahí está. Eso que ven ustedes ahí son los logos. Los logos que cada cártel colombiano
Hablo de Colombia porque es también ahora también los mexicanos, pero sobre todo los colombianos en mi época eran los que dominaban el mercado. Entonces, estos logos que ven ustedes ahí es como si dijésemos la firma del cártel. Ellos a través de esto controlan la cocaína. Si un alijo, de hecho hubo muertes por esto, si un alijo de cocaína se pierde y la persona que lo recibe le llama a los colombianos y les dice, se pone en contacto con ellos y dice, oye, este barco en el que venía tal se fue a pique, no tal, o lo cogió la policía, o lo cogió tal. Entonces dice, bueno, pues muy bien, pero que sepa usted, hermano, que nosotros las deudas no las cobramos en el juzgado. Como decía el Escobar, o plata o plomo, una de las dos cosas. Y entonces, si ellos después en el mercado, sin que lo pusiesen ellos en circulación, aparecía una cocaína con este logo y dice, esta es cocaína, nosotros no lo pusimos en el mercado, ¿por qué aparece que tal? Así hubo un asesinato, no sé si ustedes se acordarán, en un pueblo de la provincia en Benavente, un conocido abogado de Villagarcía, que además de ser abogado era secretario de la Cámara de Comercio, se murió ya, se llama Pablo Bioque. Mandó allí, ganaba dinero a expuertas con la defensa de primero los contrabandistas y después los narcotraficantes, pero no le llegaba. Entonces, pues se metió directamente ya en este negocio. Bueno, pues este señor mandó ahí a un alate de él y a un ayudante y mandó a dos allí a una plaza pública allí en Benavente para que se estableciesen para que se entrevistasen con un colombiano y para que le explicasen el por qué no se había salvado nada, y era mentira, y lo habían puesto en circulación, la cocaína la que habían salvado. Pues allí mismo, al que fue a explicarlo, allí le dieron 2 tiros, lo dejaron allí se quedó, y el otro salió por pies, le dio tiempo de escapar y bueno, llegó a Villagarcía destrozado y desapareció, nunca más se volvió a saber de él. Pero es decir, estos no se cobran, no van al juzgado a cobrarse las deudas que tienen, ¿no? Esta es y ellos controlan la cocaína precisamente a base de estos logos. Pásalas. Dale ahí atrás. Y luego, sistemas de los alijos. Estos son los alijos más o menos como vienen lo que pasa es que ya en estas fotografías que se las muestra ya los ven ustedes expuestos ya para la prensa, ¿no? Si sale tarda en cargar. Tarda en cargar. 2 minutos también. Quedan 2 minutos. Sí. Bueno, estos son más o menos. Este es este alijo es de un velero que no sé si fue un asunto tuyo, Taín. Sí. Eran 450, 500 kilos que venía en un velero. Santo se llamaba, Santo o algo así, ¿no? No lo sé si. Este ya era mayor, sí, bueno. Pero bueno, no, creo que ya no estamos terminando el tiempo. Era ese, sí, el velero este. Este era el velero. No sé si te acuerdas tú así.
Este es el que venían en 450, 500. Pero vamos, lo que sí es verdad es que está metido. Aquí hay una operación que se llama Garavito, que era, la operación se llama Garavito, por el nombre de Garavito era de un jugador argentino de fútbol que había jugado en el Barcelona y tal. Bueno, el tío se había establecido en Barcelona y hizo una operación con la policía argentina, y hicimos una operación en la que se cogieron 1000 y pico kilos de cocaína, 500 y pico en Argentina y otros 500 aquí. Se termina el tiempo, por lo visto, según nos dicen. Lo que sí es cierto es que hay dos cosas concretas que quería decirles. Aquí hay por ejemplo, tengo fotografías de unas planeadoras que tienen unas planeadoras con 18 metros de eslora y 7 motores de 300 caballos cada uno, 2100 caballos, que esas no pueden estar quietas en el mar porque se ponen de pie, así, ahí están. Esa es eso es impresionante. Esta son 7, creo que son. 2100. Estas pueden transportar hasta 3000 kilos tranquilamente de cocaína, sin problema de ningún tipo. Y bueno, ya ven ustedes la pintura, como es, oscura, para que pasar desapercibida en el mental. Llevan unos radares impresionantes, unos sistemas de navegación impresionantes, y es dificilísimo son dificilísimas de. Bueno, lo que sí es verdad es que lo cierto es que, desde mi punto de vista, es que la forma de luchar contra esto es, primero, con educación, concienciación de los ciudadanos, concienciación de la juventud, enseñanza al colegio. Estos son los GEOs. Esto que están viendo ustedes son los GEOs. Los GEOs es el Grupo Especial de Operaciones de la Policía, que van en los barcos y son los que hacen el abordaje del barco que trae el alijo. Son gente muy preparada y hacen ellos esa operación. Generalmente van en barcos o bien de la Armada o bien en barcos de vigilancia ciudadana. Vigilancia Ciudadana tiene varios barcos, el mayor de todos ellos es el Petrel, que es un barco de altura en el que puede llevar pues a gente preparada. Pero luego ellos salen del Petrel o del barco de la Armada en lanchas de estas de abordaje y se van. Generalmente los abordajes se hacen a una hora de madrugada, porque es cuando la gente está más desprevenida y tal, pero bueno, eso ya son cuestiones operativas, ¿no? Pero lo que quería yo decirles, mira a ver si pone uno que pone pasta. Hay que luchar contra esto a base de educación. Claro, no se le puede decir a un tío, fíjese, dinero, esto es una intervención, Cuando se hace un alijo, y se hace un registro en los sitios, en los zulos o en los sitios en los que se saben que los narcotraficantes pueden tener tal, se encuentran hasta esto. Fíjese que ahí hay billetes de 500 euros, de 100 euros, de 200 euros. Yo creo que a unos cuantos daba para vivir hasta el final de nuestros días tranquilamente. Bueno, pues esto es una de las operaciones. Pero decir, aparte de eso, de la educación, a la gente hay que inculcarle principios éticos. Es decir, yo lo recuerdo en Cambados hablando con un chico de allí, de Cambados, que le decían, oye, toma este paquete, son 10 kilos, toma este coche, lo coges, te vas a Madrid a las 8 de la tarde, cuando llegues a Madrid te están esperando en tal sitio, con esta contraseña, le das las llaves del coche, dejas el coche, lo llevan, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, vuelven, te entregan el coche y te vuelves para Galicia. Cuando llegues aquí, 3.000 euros por hacer ese viaje a Madrid. Claro, por mucho trabajo que tenga de albañil o de mecánico, tal, no va a ganar 3.000 euros en una noche en ningún lado, ni siquiera al mes tampoco. Entonces, claro, o tiene principios o no los tiene, y si no los tiene, esa es la otra parte de la planeadora. Esto es impresionante, fíjense ustedes, esto es un bicho impresionante. O tienes principios éticos o no los tienes, o no los tienes, y si no los tienes, no hay nada que hacer. Si lo que te gusta es el dinero, lo que pasa es que hay que decirles, oiga, efectivamente, el Sito Miñanco, por ejemplo. El Sito Miñanco es un personaje
que lleva las 3/4 partes de su vida en la cárcel, que le gustan los Ferraris Testarossa, que le gustan los barcos buenos, que le gustan las mujeres guapísimas, siempre estaba rodeado de mujeres guapísimas y tal, pero lleva las 3/4 partes de su vida en la cárcel y le queda una condena todavía, le queda la condena de la última operación que se hizo contra él, que le pueden caer otros 8, 10 años o 12 años tranquilamente, y que ahora tiene 62, 63 años, me parece, no sé, 63, 64 años, y que cuando salga de la cárcel va a ser un viejo decrépito, joder. Y que por mucho dinero que tenga escondido, que cada vez es más difícil que lo tenga, porque ahora, gracias a Dios, se legisló adecuadamente para que se quede sin ese dinero o sin la mayor parte de él, entonces le va a pasar canuta. Entonces, claro, ejemplo a la juventud, no, el ejemplo es ese. Es un tío que se pasó las 3/4 partes de su vida en la cárcel y cuando salga no va a tener todo eso que se cree la gente que tiene, no lo va a tener. Y eso es la forma de luchar. Deixámolo aí, que me parece un momento álgido para deixalo con esa mensaxe.